Muy buenos días a todos nuestros oyentes de México, Perú y Colombia, y muy buenas tardes a los que nos están viendo desde España. Voy a compartir ahora mi presentación. Y bueno, como acaba de decir, mi nombre es Alicia Pose Díez de la Lastra y soy ingeniera biomédica y máster por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente estoy cursando mi segundo año del doctorado en Ciencia y Tecnología Biomédica en esta misma universidad. Y bueno, para mí es un honor y un placer poder asistir de nuevo a este simposio y hablar un poco sobre el último proyecto en el que he estado trabajando este último año, que se llama Detección de herramientas en tiempo real para la identificación de fases quirúrgicas en cirugías de remodelación de bóveda craneal abierta. Sé que este título igual es un poco largo y puede dar un poco de miedo, pero a lo largo de esta presentación voy a ir desglosándolo poco a poco y confío en que al final todo el mundo se quede con la idea de cuál fue nuestra motivación y objetivo y los resultados que hemos obtenido, que parecen prometedores para las cirugías del futuro. Este es un proyecto en el que han colaborado bastantes personas e instituciones, entre las que se encuentra Luis Hernández Álvarez, del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información, del CSIC, que es el que acaba de dar la ponencia anterior. Además de nosotros dos, en este proyecto también han participado otros investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid, concretamente del grupo IGT, Terapia Guiada por Imagen, como son Lucía García Duarte Sáenz, David García Mato y Javier Pascau. Por último, en este proyecto también ha participado Santiago Chandiano, que es un cirujano maxilofacial del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, que fue básicamente quien nos planteó la necesidad clínica y nos ofreció su perspectiva médica a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. Entonces, bueno, dicho esto, comenzamos ahora con la presentación. Aquí podéis ver un pequeño índice de contenidos que, como veis, la presentación más o menos va a seguir una estructura tradicional. Al principio comenzaré dando una pequeña introducción para introducir algunos conceptos que luego se utilizarán durante el resto de la presentación. Después comentaré cuáles han sido los materiales y los métodos seguidos a lo largo de todo el proceso. Y por último terminaré detallando cuáles han sido nuestros resultados y unas breves conclusiones finales. Entonces, bueno, pues comenzamos con la introducción. Para comenzar, me gustaría hablar en primer lugar de lo que es la craneosinostosis. Aunque durante la gestación nuestros cerebros se conforman, el momento de mayor crecimiento de los mismos es tras el parto. Y desde entonces y hasta los 3 meses de vida, el cerebro se va a ir desarrollando y va a ir creciendo en volumen a una velocidad asombrosa hasta que a los 3 meses alcanza la mitad del tamaño de un cerebro de un adulto. Posteriormente seguirá creciendo, aunque a un ritmo sí que es verdad un poco más lento, hasta llegar a la adolescencia. Para favorecer este crecimiento, el cráneo originalmente no es como lo tenemos ahora, que es una masa, o sea, es una estructura uniforme y continua, sino que está segmentada en diferentes fragmentos que permiten que la cabeza vaya aumentando de tamaño conforme el cerebro lo va necesitando. La craneosinostosis es un defecto congénito que implica la fusión de una o más de estas suturas, que son básicamente estos huecos que hay entre huesos, antes de tiempo. Entonces, cuando el cráneo se sella, se cierra antes de lo que debe, empieza a presionar el cerebro e impide que crezca con normalidad. De manera que, primero, unas zonas se están aplastando, lo que dificulta el desarrollo de la área afectada, y además implica la deformación de la cabeza en cualquiera de las otras direcciones. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo puede afectar la fusión de diferentes suturas a la deformación de la cabeza. Como decimos, esto tiene una serie de trastornos físicos, como se puede mostrar aquí, pero también conlleva una serie de trastornos mentales y funcionales directamente derivados de esa presión que nosotros ejercemos en la cabeza. Como el volumen intracraneal es mucho más pequeño, aumenta la presión y da lugar a diferentes trastornos mentales, disfunciones de todo tipo. Esto es un problema que afecta a 1 de cada 2.000 nacimientos, que aunque puede parecer una cifra relativamente baja, hay que tener en cuenta que cada año en países como España o México nacen cientos de miles de personas. Entonces, este ratio en verdad es muy grande y además las consecuencias derivadas de este problema son muy graves. Para corregirlas, existen lo que se llaman las cirugías de remodelación de bóveda craneal abierta. Este título tan largo es precisamente lo que ponía en mi presentación en la primera diapositiva, y básicamente son un tipo de cirugías que se realizan preferiblemente durante el primer año de edad, en las que se va a corregir estas deformaciones que se han dado en los huesos.
¿Por qué en el primer año de edad? Porque es, primero, cuando mayor crecimiento se está dando en los bebés y, por tanto, es cuando tenemos que prevenir cuanto antes cualquier efecto secundario que se pueda derivar de ello. En este diagrama que veis aquí se puede ver los dos huesos de la parte de la frente de un bebé que, en lugar de crecer rectos como deberían, que sería esta silueta verde, han crecido en forma de pico. Pongamos que aquí estamos viendo al bebé desde arriba. Entonces, a lo largo de estas cirugías lo que se hace es expone el cráneo del bebé, se extraen los huesos que están deformados, se modelan y se vuelven a colocar en la cabeza del niño y se fijan con unos tornillos reabsorbibles. De esta manera, todo este volumen que debería estar y habíamos perdido, hace que lo recuperamos, se vuelva a decrecer esta presión intracraneal y tratamos así de ahorrarnos todas esas complicaciones que, como decimos, se derivan de aquí. Como decía, estas cirugías constan básicamente de 3 pasos. En primer lugar, se extraen los huesos. En segundo lugar, se remodelan para que tengan la forma que tienen que tener y, por último, se vuelven a colocar. Es muy importante hacerlo, como decía, en este primer año de edad porque en estos momentos los huesos de los bebés todavía son bastante maleables, son muy blanditos y, por lo tanto, corregirlos es mucho más sencillo. Incluso prácticamente con la mano, si no con la ayuda de unas pequeñas pinzas, es posible ya arreglarlos. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que cada uno de estos pasos es ciertamente subjetivo y depende en gran medida del criterio y de la experiencia del cirujano. Dado lo decisivo de estas intervenciones, en nuestro proyecto hemos creado un sistema que guiará a los cirujanos durante todas las cirugías para que sigan mejor el plan que fijaron antes de ir al quirófano y garantizar de esta manera la reproducibilidad y la eficiencia de las mismas. Para conseguirlo, utilizamos Deep Learning. ¿Por qué? Porque se ha demostrado en estos últimos años que la inteligencia artificial ha revolucionado muchas áreas de conocimiento, entre ellas la propia medicina. Hoy en día se utiliza en muchas tareas como son análisis genómicos, imagen médica, procesamiento del lenguaje natural, etc. Y el Deep Learning concretamente es un subgrupo de la inteligencia artificial, como ha comentado mi compañero Luis en la anterior ponencia. Esta tecnología se basa en lo que se llaman redes neuronales, que son unas estructuras que incluso son capaces de superar el rendimiento humano en tareas de clasificación de imágenes y detección de elementos en fotografías. Así que, basándonos en todo esto, se nos ocurrió que por qué no utilizar esta tecnología para guiar a los cirujanos en estas intervenciones y aumentar así la objetividad, reproducibilidad y eficiencia de los procedimientos. Básicamente lo que queremos hacer está resumido en este diagrama de aquí. Pongamos que esto es un quirófano, aquí tendríamos a nuestro cirujano y este sería nuestro paciente. Lo que proponemos incorporar es un ordenador al quirófano al que se conectará una cámara. Ahora mismo está conectada por cable, pero en el futuro podría ser una conexión inalámbrica para facilitar la labor del cirujano e incluso idealmente estará colocada en la propia frente del cirujano como si fuera un frontal. La idea sería utilizar Deep Learning para el reconocimiento de imágenes y las imágenes que se van a reconocer van a ser las siguientes. La cámara estará apuntando en todo momento al lecho quirúrgico y mostrará desde la perspectiva del cirujano las herramientas que está utilizando. Y nuestro sistema, conforme se van desarrollando las diferentes etapas de la cirugía, detectará qué herramientas están utilizando y nos las mostrará en una pantalla. Si lo vemos un poquito más detenidamente, básicamente el objetivo de este proyecto es identificar herramientas quirúrgicas, concretamente 9 de ellas, durante una intervención quirúrgica. Estas herramientas se van a identificar, ya estén en diferentes combinaciones, mostrándose desde diferentes perspectivas, con oclusiones, con diferentes condiciones de iluminación. Y para todo esto es para lo que vamos a utilizar Deep Learning. Vamos a crear unos algoritmos que van a ser capaces de hacer esto automáticamente y con total autonomía. Si esto es posible, lo que vendría a continuación sería la identificación de fases quirúrgicas. A partir de la información de estas herramientas, nosotros sabemos que las cirugías de craneosinostosis se llevan a lo largo de un procedimiento muy largo, puede llegar incluso a las 8 horas de intervención, en la que progresivamente se van utilizando unas herramientas u otras. Pues hemos desglosado la totalidad de esa intervención en 11 fases diferentes, cada una identificable por las herramientas que se están utilizando en cada momento.
¿Por qué pretendemos hacer esto? Bueno, por diferentes temas. Identificar las fases de una intervención quirúrgica puede ser beneficioso en muchos aspectos. En primer lugar, por ejemplo, puede aportar cierto soporte intraoperatorio con asistencia automatizada y feedback objetivo. Y con esto se podrían reducir las complicaciones en los quirófanos, avisando en tiempo real de efectos adversos o variaciones inesperadas. Y de esta manera tratamos de reducir las complicaciones y aumentar la seguridad del paciente. Algún ejemplo podría ser, por ejemplo, que mientras estamos operando de repente cogemos una herramienta que no toca, lo cual puede indicar potencialmente que nos estamos equivocando de fase, que nos queremos saltar un paso a lo mejor. O pongamos que el cerebro del bebé, en este caso, lleva demasiado expuesto al aire y tenemos que agilizar e intentar llegar a la siguiente fase lo antes posible por motivos de seguridad. Pues todo este tipo de aplicaciones se podrían dar si nosotros somos capaces de detectar de manera automática la fase de la cirugía en la que estamos para dar este soporte de manera objetiva. Por otro lado, controlar el tiempo de cada fase y las herramientas quirúrgicas que aparecen puede ayudar a mejorar la comunicación entre el personal sanitario y, por lo tanto, aumentar la eficiencia del hospital y de la intervención. Si ya sabemos a continuación lo que vamos a necesitar o necesitamos algún relevo de un cirujano porque decimos que son cirugías muy largas, uno se encarga de una cosa, otro se encarga de otra, pues con este tipo de situaciones podemos automatizar mucho más el aportaje de esta información para que se coordine entre todos mejor y, de nuevo, hacer que las cirugías sean más fluidas y más cómodas. Por último, como hemos dicho, estas cirugías dependen altamente de la experiencia del cirujano y, por lo tanto, los cirujanos nobles son más proclives a cometer errores o a realizar los procedimientos más lentamente y con más inseguridades. Esto se traduce directamente en unos resultados posoperativos u otros. Para estandarizar todo esto y que no dependa del cirujano que te toca, creemos que este sistema podría utilizarse para guiar y entrenar a cirujanos primerizos con simulaciones que aumenten su confianza y mejoren sus resultados. Para realizar todo esto hemos utilizado diferentes herramientas. En primer lugar, 3D Slicer. 3D Slicer es un software que se utiliza mucho en medicina para el análisis de imágenes médicas y visualización científica. Esta es la plataforma que vamos a utilizar para leer las imágenes que está recibiendo la cámara del ordenador y ejecutar esas redes neuronales que nosotros hemos creado para predecir qué herramientas se están utilizando en tiempo real. Conforme van pasando por delante de la cámara, nos las detecta. Pues todo esto se ejecuta en 3D Slicer. Por otro lado, vamos a utilizar Python. Python es un lenguaje de programación en el que, en líneas generales, se desarrollan las redes neuronales y todos los algoritmos de Deep Learning e inteligencia artificial. Por lo tanto, es precisamente con el que vamos a desarrollar todos estos algoritmos computacionales. Y por último, vamos a utilizar MATLAB, que es un sistema de cómputo numérico, para procesar estos resultados de las predicciones de las herramientas y extraer a partir de ellos la estimación de duración de cada una de las fases. Una vez dicho esto, pasamos ya a materiales y métodos y nos metemos un poquito más en profundidad en lo que ha sido el proyecto como tal. Como hemos dicho, vamos a predecir 9 herramientas diferentes. Aquí tenéis una imagen que muestra todas ellas. Podéis ver, por ejemplo, herramientas un poquito más conocidas, como serían unas tijeras, un bisturí, unas pinzas, que en este caso lo vamos a llamar forceps, o incluso un osteótomo. Todas estas herramientas sirven básicamente para o bien cortar o bien ayudar a separar las diferentes secciones de la anatomía del paciente. Por otro lado, podemos encontrar otras herramientas como son estas que aparecen aquí como motor y destornillador, que son 2 herramientas que se van a utilizar o bien para cortar los huesos del bebé o bien para volver a colocarlos en su sitio atornillando unos pequeños pines reabsorbibles y asegurarnos de dejar los huesos de nuevo fijos en el paciente. Y por último, tenemos aquí 3 herramientas que quizás son menos conocidas porque forman parte de un proyecto que desarrolló uno de los compañeros que ha trabajado en David García Mato, para también mejorar la reproducibilidad y objetividad de estas cirugías de craneosinostosis mediante la implementación de navegación quirúrgica e impresión 3D. Esto que veis aquí es un puntero y es una herramienta que se utiliza para, como digo, la navegación quirúrgica con sistemas de navegación óptica. No me voy a meter en profundidad en eso, simplemente es para que reconozcáis esta herramienta y no os choque verla de repente en el campo quirúrgico. Y estos son 2 guías impresas en 3D en un material biocompatible que están hechas específicamente para cada paciente a partir de su propia anatomía y se colocarán sobre el cráneo del paciente para delimitar mejor los límites de corte y asegurar que los cortes y todo el modelaje sea conforme a lo planeado originalmente.
Como digo, esto es parte de otro proyecto, simplemente es que estas herramientas todas van a aparecer a lo largo de nuestro proyecto y para sentarnos un poquito mejor. Entonces, dicho esto, vamos a hablar un poquito de cuáles son las fases en las que hemos separado nuestra cirugía. Pero antes de nada, quería comentar que, como veis aquí, esto no es el cráneo de un bebé de verdad, esto es un maniquí, porque nosotros las pruebas las hemos hecho simplemente en una simulación. La razón por la que hicimos esto es porque en realidad, hasta donde nosotros sabemos, esta es la primera vez que se utiliza Deep Learning para el reconocimiento de herramientas en este tipo de cirugías. Entonces, planteamos este proyecto como una prueba de concepto que demostraría si es factible o posible aplicar algoritmos de Deep Learning en estas situaciones. Entonces, en lugar de tener que intervenir en una cirugía real, lo cual podría ralentizar un poco más los tiempos, que como decimos ya son suficientemente largos, o incluso dificultar la labor de una tarea tan delicada, preferimos dar este primer paso con una simulación y un maniquí en el laboratorio y ya más adelante, como idea futura, ya pasar a cirugías reales. Entonces, como digo, hicimos una simulación, aquí se puede ver, y cada una de las fases quirúrgicas que vienen aquí detalladas está caracterizada por las herramientas que vienen abajo. Entonces, por ejemplo, la fase número 1, la fase de incisión, consta de el bisturí y básicamente para lo que sirve es para hacer una incisión en la piel del paciente hasta llegar al cráneo, al hueso, para luego poder intervenir. La siguiente fase consistiría en exponer ese cráneo, utilizar el forceps y el osteotomo para levantar la piel del paciente hasta que se vea el hueso y sucesivamente vamos aplicando las diferentes herramientas que hemos comentado anteriormente. Utilizaremos las guías quirúrgicas y la navegación quirúrgica para cortar esos fragmentos de hueso. Los modelaremos fuera del lecho quirúrgico, aparte, y los volveremos a colocar sobre el propio paciente. Una vez colocados, se fijan con, como decía, un destornillador que colocará unos pines reabsorbibles para asegurarnos de que los huesos queden otra vez fijos en su sitio. Se volverá a colocarle piel y, por último, coseremos la piel de nuevo. Los datos de este experimento. Bueno, pues como decimos, hemos utilizado inteligencia artificial, redes neuronales y deep learning. Esto significa, como ya ha explicado mi compañero en la anterior ponencia, que vamos a crear dos sets, uno de entrenamiento y uno de prueba. El set de entrenamiento se entrenará con 13 vídeos diferentes. Cada uno de estos vídeos tiene 1 minuto de duración y se grabaron a 15 frames por segundo. 11 de estos vídeos corresponderán a cada una de las fases quirúrgicas que hemos hecho. Y será 1 minuto de representación de lo que se haría en esa fase quirúrgica, incluyendo cambios de perspectiva, oclusiones, giros, sombras, otros cambios de iluminación, etc. Los otros 2 vídeos corresponden a unos vídeos, un vídeo sacado grabando solamente al paciente sin ninguna herramienta, desde diferentes perspectivas y de nuevo con otras variaciones, y un último vídeo en el que grabaremos únicamente o bien la cama vacía o bien las manos del cirujano apareciendo y saliendo de pantalla. De esta manera creamos 2 puntos de control que ayudarán a nuestros modelos a discernir qué es herramienta y qué no es herramienta. El set de prueba servirá para probar, una vez hemos entrenado nuestra red neuronal, probar su rendimiento, su eficacia. Y para probarlo lo que hicimos fue grabar un único vídeo de 6 minutos de duración que representa todo el proceso de la cirugía, de principio a fin, sin pausas. De nuevo, estuvo grabado a 15 frames por segundo. En ambos casos, lo que se muestra es el escenario quirúrgico, todo el rato mirando desde la perspectiva del cirujano. Aquí, por ejemplo, os muestro un pequeño vídeo en el que se enseña cómo sería la exposición del cráneo. Entonces, si hablamos ya un poco más en términos de inteligencia artificial y deep learning, como digo, nuestro conjunto de entrenamiento va a constar de los 13 vídeos, de los cuales vamos a desglosar 10.000 imágenes. Es decir, 13 vídeos a 15 frames por segundo da aproximadamente 10.000 imágenes. Estas 10.000 imágenes se van a dividir en una proporción 80-20 en train y evaluation. Esto es, entrenamiento es un subconjunto dentro del entrenamiento grande y luego tenemos evaluación. Con el set de imágenes pertenecientes a train entrenaremos nuestro modelo y con el set de imágenes de evaluación evaluaremos el rendimiento de nuestro modelo y en función de el feedback que nos dé ese conjunto de evaluación
nos servirá para ayudar a nuestro modelo original a seguir entrenando y seguir aprendiendo. Y así generaremos una serie de iteraciones en las cuales se entrenará, se mirará qué tal lo hemos hecho, aprendemos y así sucesivamente. Y como decimos, en estos vídeos mostramos diferentes combinaciones de herramientas, perspectivas, oclusiones y condiciones de iluminación para enriquecer así el material que aportamos a la red neuronal y que aprenda con las imágenes lo más completas posibles, lo más parecidos a un ambiente quirúrgico. Por último, el conjunto de prueba, como hemos dicho, va a ser un único vídeo de 6 minutos que se desglosa en 4.920 imágenes y ese vídeo no se va a utilizar para nada relacionado con el entrenamiento de la red. Únicamente, una vez se ha entrenado la red, este vídeo se alimentará, se pasará a 3D Slicer en tiempo real para que nos diga cuáles han sido las predicciones y probar cómo de bueno era ese modelo. En condiciones normales, en lugar de pasar un vídeo pregrabado, será lo que reciba la cámara directamente, pero aquí por motivos por comodidad, simplemente para no tener que estar repitiendo el experimento varias veces, grabamos un único vídeo y lo pasamos a 3D Slicer en tiempo real como si fuera una reproducción en streaming directamente. Los modelos que hemos utilizado son 4. En primer lugar tenemos CranioNet, que es una red muy sencilla con muy poquitos parámetros que nos sirvió como primer acercamiento a este mundo para tantear la posibilidad de aplicar Deep Learning a estas situaciones. Pero luego, una vez habíamos hecho CranioNet, probamos con otras 3 redes neuronales, MobileNet V2, VGG16 e Inception V3. Estas 3 redes son 3 redes muy grandes, son de acceso público, todo el mundo puede acceder a ellas y se han entrenado con una base de datos enorme llamada ImageNet. Esta base de datos contiene imágenes de la vida cotidiana de muchísimas cosas y estas redes son muy grandes y han aprendido de todas ellas, de manera que están un poco más hechas a sacar parámetros, ya saben en lo que se tienen que fijar y demás. Entonces, en principio, son redes más potentes. Lo que hacemos es coger estas redes, concretamente modificamos una serie de parámetros para ajustarnos a nuestro problema y les enseñamos nuestras imágenes. Y como decimos, como ya están acostumbradas a extraer esas características, en principio tendrán más capacidad de extraer conclusiones a una mayor velocidad que una red más simple como sería CranioNet. Esta era nuestra hipótesis. Luego, posteriormente, en los resultados veremos cómo salió todo. El presente diagrama representa la estructura convencional simplificada de lo que es una red neuronal. Como veis, se divide en 2 fases. Por un lado tenemos la extracción de características y por otro lado la clasificación. El sentido de la red sería de izquierda a derecha y como veis lo primero que recibe es un input. Cada input es una imagen de todas las que tenemos. Nosotros le damos una imagen y luego esa misma imagen va a ir pasando por una serie de capas, que es lo que viene aquí como convolution, pooling y tal, son una serie de operaciones matemáticas que desglosarán los entresijos de esa imagen para extraer información útil que le permita a la red neuronal sacar las características que definen que una tijera es una tijera y no es un destornillador, por ejemplo. Entonces, una capa, por ejemplo, puede definir las líneas rectas o las líneas curvas. Otra capa puede definir el color. Otra capa puede definir los brillos y en base a todo eso pues va definiendo lo que es la herramienta hasta que llega a la etapa de clasificación que nos dice definitivamente si tenemos una herramienta u otra. Este es un problema multietiqueta. Esto quiere decir que cuando nos da ese output, ese resultado final, no nos da un resultado binario de aquí tenemos una tijera o no tenemos una tijera. No. Este problema multietiqueta lo que hace es que nos devuelve una lista de números, concretamente de 9 números, uno por cada una de las herramientas que tenemos y cada uno de esos números hace referencia a la probabilidad de que esa herramienta esté presente en la pantalla en ese momento. Si nos sale una probabilidad menor de 0,5, ese es el umbral que nosotros hemos marcado, significa que la herramienta no está presente. Si nos sale una probabilidad mayor, entonces la herramienta está presente. Y de esa manera creamos, a partir de lo que ellos nos han dado, una señal de números binarios o ceros o unos que nos indica qué herramientas hay en la imagen en cada momento. El input que le damos son imágenes de 64 por 64 y hacemos un proceso también antes de empezar a entrenar de aumento de datos, como pone aquí. Esto significa que vamos a aumentar los datos que tenemos. Aunque puede parecer que 8.000 imágenes, que son con las que entrenaríamos,
son muchas, en verdad para esta clase de tareas son poquísimas. Entonces, una técnica común que se hace es este de aumento de datos. Eso significa que cogemos la imagen original que nosotros tenemos y la modificamos con modificaciones muy sencillas para que el ordenador las lea como imágenes diferentes y tenga que aprender de nuevo de ellas. Cuando digo cambios sencillos me refiero a cambios como puede ser, por ejemplo, la rotación. Esta imagen que está rotada, como ya todos los píxeles cambian de sitio, el ordenador lo interpreta como una imagen completamente nueva. Lo mismo pasa si hacemos, por ejemplo, zoom hacia adentro o zoom hacia afuera, o incluso si volteamos horizontal o verticalmente. De esta manera, en este sencillo ejemplo, de una única imagen hemos obtenido 4. Así que obtendremos 4 veces más datos para luego entrenar. Como digo, esto es un ejemplo. En verdad lo que hicimos fue un poco más complicado, pero en definitiva consistía básicamente en esto: aumentar el número de datos que tenemos aplicando sencillas modificaciones como estas. El resultado es lo que podéis ver en este vídeo. Una vez tenemos la red entrenada, se lo pasamos a 3D Slicer, que es este software de aquí, y 3D Slicer empieza a recibir en tiempo real las imágenes que está recibiendo nuestra cámara. En función de la herramienta que haya, nos dice qué herramienta está presente y la probabilidad con la que esa herramienta es efectivamente esa herramienta. Como ves, tenemos diferentes opciones entre las que se encuentra None, que significa que no hay ninguna herramienta presente. Bien, este vídeo no es el vídeo definitivo, es simplemente uno de los primeros vídeos que hicimos para las pruebas, pero quería enseñaroslo para que vierais un poco cómo funciona 3D Slicer. En definitiva, le mandamos las imágenes y en el caso de ahora, en lugar de devolvernos una única probabilidad aquí, lo que nos devolverá son 9 probabilidades diferentes, cada una de ellas correspondiendo a una herramienta, y nos dirá exactamente todas las herramientas que hay en pantalla. Una vez están detectadas estas herramientas, como decía, vamos al proceso de detección de fases. Y el proceso de detección de fases lo hacemos con MATLAB a posteriori. Y el proceso consiste en lo siguiente. Este diagrama representa el proceso que seguimos. El proceso sería empezando por aquí y hacia abajo. En el eje X tenemos cada uno de los 4.920 frames que hemos dicho que extraemos del vídeo de test, ese vídeo de 6 minutos que hicimos y que nuestra red neuronal no ha visto en ningún momento. Esto es un vídeo completamente nuevo, como si fuera una cirugía aparte. Y en este otro eje, en el eje Y, tenemos la probabilidad de 0 a 1 de que aparezcan las herramientas. Entonces, para que nos entendamos, ahora hablamos, por ejemplo, de la fase 5, registro. Y esta fase 5 se caracteriza por la presencia de estas 3 herramientas, las 2 guías quirúrgicas y el puntero. Bien, pues esta primera señal nos va a mostrar en una señal binaria, ceros y unos, todas aquellas imágenes en las que se encuentren esas 3 herramientas presentes y solo esas 3 herramientas. Aquí vemos, por ejemplo, que nos lo da en todo este intervalo, entre el 1000 y algo hasta el 1700 más o menos. Una vez tenemos esa señal binaria, vamos a pasar un pequeño filtro que nos va a suavizar esa imagen hasta darnos esta pequeña montañita, que luego, también mediante un sistema matemático, lo transformaremos en esta señal, que en definitiva viene siendo un pulso de subida y un pulso de bajada. Esto viene significando el momento en el que esa señal empieza y el momento en el que esa señal acaba, que lo que significa es el momento en el que empieza y acaba esa fase quirúrgica. Como veis, aquí tenemos una fase de estimación del intervalo. ¿Esto por qué es? Porque en este caso en concreto únicamente tenemos señal en este momento. Pero ¿qué pasaría si estas 3 mismas herramientas se utilizaran a posteriori en otra fase? Pongamos que en lugar de la fase 5 nos vuelves a utilizar en la fase número 10. Nos daría otra serie de pulsos por aquí. Pues entonces lo que hacemos es tener en cuenta todo el recorrido de fases que tenemos hasta ahora, que se ve aquí a continuación. Esta sería la fase 1, esta sería la fase 2, la fase 3, la fase 4 y la fase 5. Si tenemos un pulso aquí, pero también tenemos otro pulso aquí, lo que hacemos es coger el primer pulso que tenemos a partir del momento en el que nosotros hemos empezado a contar. Entonces, de los 2 que habrían salido, igualmente este sería el primero. Luego seguiríamos con la inferencia para extraer cuáles son el resto de fases, y si aquí procede volver a poner estas 3 herramientas, pues se vuelve a poner. Pero aquí nos basamos en algo muy importante, y es que todo el proceso va a ser lineal porque es tiempo real y el tiempo siempre va hacia adelante. Entonces tenemos esa pequeña ayuda para ayudarnos a discernir entre falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos y verdaderos negativos. Vamos a hablar un poquito más en detalle de esto.
Los verdaderos positivos en inglés se denomina como TP, True Positives, y los verdaderos negativos como TN, True Negatives. Lo mismo con falsos positivos y falsos negativos. False Positives, False Negatives. Para entender un poquito mejor qué significa esto, tenemos este pequeño diagrama de aquí. Pongamos que este círculo es lo que yo he definido como positivo, como verdadero. Pongamos que yo estoy tratando de identificar tijeras, pues todo lo que haya dentro de este círculo son las veces que yo he dicho que hay tijeras. Y luego tenemos este recuadro de fuera, que son las veces que yo he dicho que no hay tijeras. De la misma manera, la mitad izquierda son las veces que ha habido tijeras en verdad y la mitad derecha son las veces que no ha habido tijeras. Entonces, por ejemplo, estas 5 imágenes de aquí son verdaderos positivos porque coincide que yo he dicho que son tijeras porque están dentro del círculo y además están en la sección de tijeras. Son tijeras de verdad, verdadero positivo. Por el contrario, estas otras imágenes yo he dicho que son tijeras, pero en verdad no lo son porque están en la mitad derecha. Por lo tanto, son falsos positivos. Y lo mismo pasa con los otros 2 casos, pero al revés. Todas estas imágenes de aquí, yo he dicho que no son tijeras, las he dejado fuera del círculo, pero en verdad sí que lo son. Entonces son falsos negativos. Yo he dicho que es negativo, pero es falso. En verdad es un positivo. Y al contrario, todos estos que yo he dejado aquí fuera he dicho que son negativos y en efecto, como están a la derecha, son negativos. Así que son verdaderos negativos. Bueno, pues en esto tan sencillo es en lo que vamos a basar nuestras métricas de después. Vamos a verlo. La primera métrica de lo que nos vamos a basar es la precisión. La precisión, como veis aquí, es una operación matemática que nos coge el total de veces que nosotros hemos dicho que algo es positivo y la cantidad de veces que eso que es positivo de verdad. Es decir, nos está dando el porcentaje de herramientas identificadas correctamente. De las que yo he dicho que son positivas, ¿cuántas son positivas de verdad? Hay otra métrica que es la exhaustividad o recall en inglés, que lo que nos mide es el porcentaje de herramientas identificadas del total. Es decir, de los que yo he dicho que son positivos y efectivamente lo son, y los que yo he dicho que no son positivos, pero sí que lo son, es decir, del total de tijeras que había, ¿cuántas he dicho yo que lo son? Como veis, estas 2 cuentas tienen que ser lo más grandes posibles. Es un ratio que va de 0 a 1. Cuanto más cerca esté de 1, mejor es la métrica. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si yo tengo 200 imágenes en las que aparecen las tijeras y yo digo en 5 de ellas, solo en 5, pero las 5 digo que aparecen unas tijeras. Mi precisión será muy alta porque solamente lo he dicho en 5 de ellas, es decir, la suma de mis positivos reales y mis falsos positivos es 5 y de esas 5, las 5 son tijeras de verdad. Entonces, sería 5 entre 5, quedaría igual a 1. Es decir, mi precisión es la máxima. Pero ¿qué pasa? Que en verdad yo estoy identificando 5 de las 200 que hay. Por lo tanto, mi recall, mi exhaustividad, en verdad es muy baja. Entonces, es importante que las 2 vayan a la par y las 2 sean lo más altas posible. Y para asegurarnos de entender esto mejor, utilizamos el valor F, que es otra métrica que básicamente nos calcula la media armónica entre estas otras 2 medidas para entender con un único número cómo de bueno es nuestro modelo. De nuevo, cuanto más alto sea, mejor, en un rango de 0 a 1. Y por último, todo esto era relativo a las herramientas. Nuestra última métrica es la exactitud, que ya no habla de herramientas, sino que habla de imágenes y nos mide el porcentaje de imágenes del total que han sido correctamente clasificadas. Esto significa que nos ha dicho todas las herramientas que hay y solo las herramientas que hay. Es decir, no nos ha dicho ninguna que no exista y nos ha dicho todas las que existen. Entonces, vamos a ver ahora un poquito los resultados. Esta tabla define los tiempos de entrenamiento y prueba de nuestras redes neuronales. Aquí tenemos cada una de nuestras redes, CranioNet, MobileNet, VGG e Inception V3. Y aquí tenemos una serie de parámetros. Por ejemplo, CranioNet, como hemos dicho al principio, es una red mucho más sencilla, con muchos menos parámetros, más pequeñita. ¿Esto qué significa? Que va a tener más dificultades para extraer parámetros de las imágenes que nosotros le damos. Le va a costar más porque tiene menos conocimientos. Entonces, para hacer que llegue al mismo nivel de rendimiento, tenemos que hacer muchas más iteraciones de lo que decíamos antes de las epochs. Yo entreno, evalúo,
A partir de la evaluación mejoró mi entrenamiento y repito este procedimiento. En todas las redes lo hemos hecho tan solo 10 veces, en CránioNet tuvimos que hacerlo 20. Sin embargo, una cosa importante a ver es que el tiempo por cada iteración más o menos es el mismo siempre, como se puede ver aquí. ¿Qué pasa? Que como hemos entrenado CránioNet con el doble de EPOCs, al final el tiempo total de entrenamiento es el doble, más o menos. Pero bueno, no pasa nada, porque si nos fijamos en la última columna, el tiempo de inferencia hace referencia a, una vez nosotros hemos entrenado nuestra red neuronal, cuánto tiempo tarda en predecir en un frame nuevo, en una imagen nueva que no ha visto nunca, es decir, en 3D Slicer, en un vídeo nuevo, las herramientas que hay en una fase. Pues como veis aquí, el tiempo de CránioNet es considerablemente menor y por lo tanto se compensa el hecho de que haya tenido que entrenar mucho más tiempo porque luego nos da los resultados mucho más rápido. Y como estamos interesados en trabajar en tiempo real, esto es un factor muy importante a tener en cuenta. La tabla de aquí abajo hace referencia a la detección de herramientas. Dice, para cada una de las redes neuronales, CránioNet, MobileNet, VGG y Inception, las métricas que hemos dicho antes de precisión, exhaustividad, valor F1 y exactitud para cada una de las herramientas. Si nos fijamos, por ejemplo, en la accuracy, en la exactitud, que es el valor, un único valor para todo el total, podemos ver que MobileNet fue la que mejor lo hizo con un 99,6% de exactitud, seguida por VGG con un 98,8%, Low Inception con 97,2% y por último está CránioNet con 93,4%. Fijaos aquí que, aunque CránioNet es la que peor lo ha hecho, igualmente tiene más de un 90% de exactitud a la hora de predecir cada una de las herramientas. Entonces, está bastante bien. Para hacer referencia a los verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos que hemos visto antes, esta tabla muestra los resultados obtenidos, por ejemplo, con Inception V3. Esta red nos muestra que, por ejemplo, para los forceps, el 100% de las veces que dijo que había unos forceps, efectivamente lo había. Sin embargo, para los 99 veces de ellas dijo que no había unos forceps y era verdad, pero una vez dijo que sí que lo había cuando no lo había. Por eso, los verdaderos negativos tenemos aquí el 99% y en el 1% de las veces dijo que sí que lo había cuando en verdad no lo había. Esto era simplemente para entender cómo funciona esto. Si esto lo condensamos y sacamos únicamente una tabla con las estimaciones generales de cada una de las redes, podemos ver, por ejemplo, que MobileNet y VGG, que son las que vimos antes que tenían mejor exactitud, han tenido el 100% de verdaderos positivos y el 100% de verdaderos negativos y 0% de falsas estimaciones. Por lo tanto, están muy bien entrenadas y tienen muchas probabilidades de acertar. Es importante decir aquí que este 100 está redondeado. Como hemos visto antes, era un 99, algo y todos esos porcentajes se han redondeado para dar aquí un número redondo. En verdad no es el 100, pero está muy cerca del 100, entonces es muy bueno. Luego, Inception V3 y CránioNet bajan un poquito su rendimiento, pero igualmente son números muy altos del 94% para arriba. Entonces, todas estas estimaciones se pueden luego extraer para sacar las fases quirúrgicas a partir de ellas. De momento hemos trabajado con herramientas, hemos evaluado lo bien que hemos detectado estas herramientas y ahora vamos a ver la estimación de fases a partir de esas herramientas. Como he dicho, con el proceso gradual de antes, estimamos el principio y final de cada fase. Este diagrama de aquí representa en el eje X el tiempo en segundos de ese vídeo de 6 minutos que decimos que hemos utilizado para test. Como nosotros lo hemos grabado, nosotros sabemos exactamente los momentos en los que empieza y termina cada fase. Cada uno de estos coloritos hace referencia a una fase que viene aquí como P1, P2, P3, por la P de face en inglés. Y estos son los tiempos en los que empezaba y acababa cada una de ellas. Y el resto de filas hace referencia a las estimaciones de fases que nos ha dado cada una de las redes neuronales. Inception V3, VGG 16, MobileNet V2 y CránioNet. Como podéis ver, en este caso, la que mejor resultado nos ha dado ha sido Inception V3 con un 94,5% de exactitud a la hora de estimar las fases en total. Esto es muy curioso porque en verdad
Las fases que mejores resultados nos habían dado originalmente en la detección de herramientas eran VGG16 y MobileNet V2, que son estas dos del medio. ¿Cómo puede ser que ahora Inception V3 nos dé mejores resultados para la estimación de fases? Pues porque no solamente importa que yo detecte muy bien las herramientas, sino también importa que yo detecte el momento en el que esas herramientas aparecen por primera vez y acaban por primera vez. La capacidad del modelo de detectar cuando una herramienta, cuando una fase comienza y termina. Así que está claro que Inception V3 tuvo peor suerte a la hora de identificar momentos intermedios, es decir, igual en medio de una fase, igual dijo que una herramienta no estaba cuando sí estaba y demás, pero como luego aplicamos una serie de filtros de suavizado, estos errores se acaban eliminando y nos quedamos con lo de los extremos, que es lo que más nos importa. Para entender un poquito mejor cómo hemos obtenido estos valores, esto es la media de todos estos valores de aquí y se calcula de la siguiente manera. Nosotros sabemos cuál es el comienzo y el final de cada fase. Lo sabemos porque lo hemos marcado con estas líneas. Por ejemplo, nos fijamos en la fase número 6. Si mi red neuronal me dice que todo lo que hay dentro de estas líneas pertenece a la misma fase quirúrgica, por ejemplo, a la fase 6, es decir, está coloreada enteramente de naranja, decimos que ha predicho el 100% de esa fase, está completo. ¿Qué pasa si esa fase se me va un pelín hacia afuera? Aquí yo no lo muestro reflejado porque este intervalo está predecido correctamente, pero aquí sí que se nota esa diferencia. Y, por ejemplo, aquí llega verde hasta el final, pero ese pequeño cachito de fase 6 que se nos mete se ve reflejado en un decrecimiento de la exactitud de esta fase y es ese 5,5% que le falta aquí para completar. Y lo mismo con todas. Aquí, por ejemplo, el 89,9% se da porque, aunque aquí, a partir de este momento, sí que es amarillo, a partir de aquí le falta un trozo que todavía no es amarillo. Esta ha sido la manera en la que lo hemos calculado y es como hemos sacado los valores finales. Entonces, dicho esto, procedo ya con la conclusión, en la que podemos decir que hemos sido capaces de desarrollar una serie de algoritmos basados en Deep Learning que potencialmente podrán mejorar la eficiencia y reproducibilidad de las intervenciones de craneosinostosis. Para ello, hemos desarrollado 4 modelos diferentes de Deep Learning capaces de reconocer herramientas quirúrgicas en tiempo real utilizando una cámara de vídeo y 3D Slicer. Como hemos dicho, de momento esto es una prueba de concepto. Por supuesto, hay que probar a grabar en cirugías reales, en muchos más casos, sacar muchos más datos, pero en principio esta prueba de concepto demuestra que no solo es factible extraer información de qué herramientas tenemos y inferir datos a partir de ello, sino que encima los resultados son muy buenos, todos por encima del 90% de exactitud. Y todo ello lo hemos hecho con un sistema fácil de utilizar y de bajo coste, porque todos los softwares que hemos utilizado son de acceso abierto y gratuito para que los pueda utilizar cualquiera y el hardware que necesitamos simplemente será una cámara de vídeo que colocar sobre la frente del cirujano y un ordenador que nos detecte esas mediciones en tiempo real. De manera que confiamos en poder seguir desarrollando este proyecto más adelante y que en un futuro idealmente cercano se utilice en este tipo de cirugías para aumentar, como decimos, esa reproducibilidad y esa objetividad que tan necesaria es en situaciones tan delicadas como es esta. Antes de terminar, me gustaría agradecer, por supuestísimo, a todo el público que nos está escuchando desde México, Colombia, Perú y España. Y muchísimas gracias a la Universidad Vasco de Quiroga por realizar este evento tan necesario de difusión científica y, como no, a todas las entidades colaboradoras que han hecho posible este proyecto, que están todas mostradas aquí. Y esto sería todo. Si alguien tiene alguna pregunta, estaré encantada de responderlo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Nosotros también agradecemos su exposición de tan interesante aplicación. Y empezamos, como usted dijo, con la ronda de preguntas. Aquí tenemos una que viene de Esmeralda Vargas. Dice, ¿dónde podemos encontrar como tal sus investigaciones y su continuidad? Todo esto que he presentado aquí forma parte de un paper, una publicación que hicimos este mismo año. Esa publicación está en acceso abierto en la revista Entropy de MDPI. Podría buscar el enlace para encontrarlo y mandársela por aquí si este chat se deja en abierto
más adelante. Pero si no, buscan mi nombre, Alicia Pose 10 de la Lastra, y esta misma investigación está publicada en acceso abierto para que la lea cualquiera. Y si tienen acceso al seguimiento de esa publicación, como todas irán relacionadas, podrán encontrar las siguientes a partir de ello. Ok, muchas gracias. Le daremos seguimiento entonces. La siguiente pregunta es, ¿en qué otro tipo de campos de aplicación se pueden usar los algoritmos basados en Deep Learning? Bueno, pues ahora mismo en medicina, como comentaba al principio de la presentación, se utiliza en muchísimas tareas, ya sea tareas de, pues eso, de procesamiento del lenguaje natural, tareas de mucho análisis genético y demás. Y nosotros lo hemos querido utilizar para clasificación de imágenes, pero en verdad la inteligencia artificial, el deep learning, todas estas nuevas herramientas tienen muchísimo potencial y yo creo que ahora mismo el único límite, digamos, suena un poco idealista, ¿no? Pero en verdad es nuestra imaginación, es a lo que a nosotros se nos ocurra que se puede aplicar, pero yo creo que prácticamente en cualquier área médica se puede incorporar una porción de inteligencia artificial que automatice los procesos y dé esa visión más objetiva de cada una de las tareas. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos otra que dice, el sistema está pensado para operaciones craneales en bebés. ¿Cuánto se tardaría en montar un sistema similar para otras operaciones? Por ejemplo, una apendicitis o una vasectomía. Bueno, pues en verdad, tal y como está desarrollado el sistema, como lo único que utilizamos es una cámara, ahora mismo lo hemos aplicado a este tipo de cirugías porque son un tipo de cirugías en las que ya hemos estado trabajando con anterioridad y teníamos más experiencia, teníamos un contacto en el hospital para que nos diera ese feedback desde el punto de vista clínico, pero en verdad se podría aplicar directamente a cualquiera de esos ejemplos. Lo único que haría falta sería tomar grabaciones de cada una de ellas, entrenar los modelos de nuevo y ajustar una serie de parámetros, pero no es algo que lleve mucho tiempo si nos ponemos serios con ellos y, por tanto, prácticamente ahora, si alguien se pone a entrenar las redes neuronales, se puede hacer. Otra cosa es que se implemente en los quirófanos y en los hospitales de hoy en día. Todavía necesitamos sacar más números y demostrar con más ejemplos la funcionalidad de todos estos sistemas para que en última instancia se apliquen. Pero por poder sería igual de factible aplicarlo en una apendicitis o una vasectomía que en las cirugías de craneosinostosis que estamos desarrollando ahora. Ok, tenemos otras dos preguntas que me están llegando por otro medio. Y una dice así, una vez que se llegan a detectar las fases y que las fases y las herramientas, ¿qué sigue? ¿Cómo se puede trasladar al ámbito médico al resultado? Bueno, pues en el momento que, o sea, prácticamente eso sería todo. En el momento que nosotros tenemos entrenadas las redes neuronales, se mandan directamente a 3D Slicer, se cargan ahí, eso ya está en 3D Slicer, nadie tendría que volver a entrenar nada, directamente se mete dentro del programa y el programa solo lo ejecuta y sería recibir la señal que nos da la cámara y ya está, y la cámara simplemente predice. Entonces, para implementarlo en un hospital ahora mismo, de hecho, no lo hemos hecho todavía porque estamos pendientes de que pueda haber una cirugía de craneosinostosis que últimamente con todo el tema de la pandemia se han paralizado un poquito y hay muy pocas y tal, pero en verdad, si mañana mismo hubiera una intervención, mañana mismo se podría llevar al quirófano y probarlo porque es solamente cuestión de conectar el software y la cámara. Ok, y justo llega otra que se relaciona un poco con lo que responde, que dice, aunque es una prueba de concepto, ¿qué costos se tiene en general sobre los equipos utilizados? Pues precisamente yo creo que una de las mayores ventajas de este proyecto radica en que el coste es prácticamente nulo, más allá de que el personal tiene que desarrollar la red neuronal que se considere en cada caso. Siempre hay que intentar utilizar el mayor número de imágenes posibles, pero eso con que te dejen entrar en un quirófano o a una simulación en la que tú puedas grabar, que grabas gratis porque es una cámara, las redes neuronales se desarrollan en acceso libre y todos los softwares que utilizamos son de acceso gratuito y completamente libres. Entonces, los costes asociados son más bien relacionados con el tiempo que necesitas
para entrenar las redes neuronales y para grabar los vídeos y asegurarte de que tu red es consistente, más que relacionados con lo que es puramente el dinero, que, como digo, es nulo prácticamente. Un ordenador y una cámara es lo que necesitamos. Ok. Y ya para finalizar con esta ronda de preguntas, tenemos aquí un comentario de Carla González, donde dice: ¿existe algún programa de prácticas en el que puedan participar estudiantes latinos? ¿Se refiere a con nosotros, en lo que estamos haciendo ahora mismo, o como...? Yo creo que sí, como ser parte de este proyecto en alguna práctica o simulador que se tenga. Uh-huh. Bueno, pues precisamente esto, digamos, se ha hecho todo desde la Carlos III, aunque en colaboración con otras entidades. El grueso y la mayor parte del personal es de la Carlos III, y esta misma universidad tiene ciertos convenios con muchas universidades de todas partes del mundo, incluida América Latina, en el que se traen alumnos para hacer prácticas con nosotros. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos a un chico de Estados Unidos que está trabajando con nosotros en estos mismos proyectos. Y si están interesados, solo es cuestión de hacer la solicitud, se pueden meter en la Universidad Carlos III y empezar a movilizarlo. Pero hacemos estancias de a lo mejor 3 meses, un cuatrimestre y cosas así, para que gente de todo el mundo pueda venir a ayudarnos y aportar también su conocimiento y su experiencia para enriquecernos todos de todo ello. Pues lamentablemente se nos acabó el tiempo, entonces sin más que decir, por parte de la Universidad Vasco de Quiroga le agradecemos la participación, maestra, así como su compromiso con todos los ingenieros en próximas generaciones. Sin duda es una ponencia sumamente interesante y que nos va a servir mucho en nuestra vida profesional. Y me despido de ustedes deseándoles un excelente día y que nos sigan acompañando en nuestras ponencias. Muchas gracias. Gracias, Alexa. Maestra Alicia, aproveché para entrar y agradecerle personalmente. Nos acompañó con una siguiente, ojalá que en los siguientes simposios y esto se quede institucionalizado y podamos seguir teniéndola representando a España y representando toda esta investigación. Ojalá también que a los muchachos les quede algo de la cosquillita de buscar o de investigar, que se salga un poco del tema de estar con el día a día y que puedan ver que se puede utilizar toda esta tecnología buscando el bien de los demás, ¿no? Buscando que esto implica algo bien complicado. Este tema que toca usted y que está utilizando, inclusive hay doctores que no saben reconocer cuando un bebé tiene este problema y quizá también por ahí inclusive podríamos empezar algo diferente acá en México, o algo con la prevención y que puedan identificarlo, ¿no? No es tan complicado, decía un doctor, dice, se siente como unas costuras en el cráneo, pero pues uno nunca sabe cómo se sienten unas costuras en un cráneo, ¿no? Muchísimas gracias, están muy interesantes los temas siempre que nos hacen favor de traer, y esta es su casa, esperemos tenerla por acá en los siguientes eventos. Muchas gracias, maestra. A vosotros de nuevo, muchísimas gracias por invitarme, por crear estos eventos y que espero que se sigan haciendo, y para mí sería un honor seguir participando en ellos, así que muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego, buen día. Hasta luego.